se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar fuego urgente que Jesús está volviendo. La palabra de Dios dice: Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Hermanos, los invito que nos arrodillemos los que podamos para tener una palabra de oración hacia nuestro Padre eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que se encuentra presente en esta cadena, Padre, que escuchan y que están ávidos, Padre, de oír de ti, de oír ese mensaje que tú les has preparado en este día santo tuyo, Padre. Que tú, Padre, puedas utilizar a este tu siervo, Padre. Que seas tú el que hable, Padre, y no yo. Que lo que se ha preparado, Padre, sea guiado por ti, y que cada una de las palabras sea para alabarte y honrarte solo a ti, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido, Padre, que reprendas al enemigo, Padre, y que él pueda permitir que los hermanos puedan escuchar tu palabra y que pueda llegar el mensaje muy dentro de sus corazones. Te pido todo esto, Padre, no porque tenga mérito alguno, sin el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje de esta mañana, hermanos, lo he titulado El mensaje del que pocos hablan. Sofonías 1, del 1 al 18. La pregunta que les quiero hacer es, ¿alguna vez escuchaste una predicación de este profeta? Navegando en la internet me encontré un comentario de un predicador muy afamado que estando frente a 3,000 personas hizo esta pregunta y pidió que levantaran las manos acerca de si alguna vez habían escuchado el mensaje del libro de Sofonías. Él estaba seguro que muy pocas manos se levantarían, y fue así como sucedió. Solamente se levantaron 2 o 3 manos de entre las 3,000 personas que se encontraban en ese lugar. Este mensaje de Sofonías es un libro pequeño, hermanos. Consta de solamente 3 capítulos. Está dentro de los profetas menores, ocupa el número 9. Y ustedes lo pueden encontrar después de Habacuc. Me gustaría darles algunas referencias acerca del autor y algunas fechas. El nombre de Sofonías significa escondido de Jehová, o Jehová dio amparo. Poco sabemos de él, pero con este nombre dado a este profeta, podemos encontrar que Dios lo había escogido y lo había cuidado, le había dado amparo
para poderlo utilizar. Se dice que era tataranieto de alguien llamado Ezequías. Como ningún otro profeta, rastrea su genealogía por 4 generaciones. Es probable que se trata del famoso rey Ezequías, lo que haría a Sofonías miembro del linaje real. Y esto nos da a entender del porqué de su nombre, ya que siendo del linaje real, Sofonías tuvo que haber sido cuidado de que no se pervirtiera con los pensamientos de aquellos tiempos, del tiempo donde él nació y creció, y fue apartado para dar la palabra del Señor. Esto es de interés porque uno de los grupos sobre los que anuncia el juicio venidero es de los hijos del rey. Según Sofonías 1:1, el misterio profético tuvo lugar durante el reinado de Josías, del 641 al 609 antes de Cristo, el último rey de producir un revivimiento espiritual antes de la destrucción de la ciudad por los babilonios. Los invito, hermanos, que vayamos a Segunda de Crónicas 32, 33 y 34. Me estoy refiriendo a capítulos. Yo solamente voy a tomar referencia de los reyes que fueron antes de Josías y poder poner en perspectiva lo que pasaba en ese tiempo. A partir de Ezequías, que ya lo nombramos en la introducción de este libro, fue, como sabemos todos, fue un rey que hizo que el pueblo de Israel tuviera un reavivamiento. De ahí, su hijo, el rey Manasés, dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 33:1, dice: 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Como podemos ver, el hijo de Ezequías había tomado el camino incorrecto, lo malo. Luego de Manasés, que Manasés murió, tomó el reinado su hijo Amón. Su hijo Amón, dice el capítulo 33, versículo 21, dice: 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés, su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová. Como ustedes, hermanos, pueden escuchar y pueden leer en la palabra de Dios, Amón también hizo maldad delante de Jehová. Pero dice que tuvo un hijo, y ese hijo fue el rey Josías. Este rey Josías, de apenas 8 años, estoy leyendo Segunda de Crónicas 34:1, dice: tenía Josías 8 años cuando reinó en Jerusalén, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Este libro de Sofonías fue en este trayecto entre Manasés, Amón y Josías. Como podemos ver, Sofonías fue un profeta que llamó a la reprensión del pueblo y también llamó al reavivamiento del mismo. El mensaje de Sofonía pone énfasis en un tema, el futuro día de Jehová, el cual se menciona 7 veces en este pequeño libro. Más que en cualquier otro libro de la Biblia, se menciona este futuro día de Jehová.
Como sabemos, ese día de Jehová es el día de su juicio, el día en que Él vendrá, ese día en ese futuro, que sabemos que está muy cerca, hermanos. Ese día que nos da esa esperanza de poder ir con Él a reinar en las alturas de los cielos, hermanos. Ese juicio lo podemos leer en el versículo 2 y 3 de Sofonías. Sofonías, los invito a que vayamos a Sofonías, capítulo 1, versículo 2 y 3. Leo. Dice, destruiré de todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Las piedras de tropiezo como con los impíos, y talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Como podemos ver, la destrucción que se menciona aquí es más abarcante que la del diluvio, porque incluye a los peces del mar. Las distintas formas de vida a destruir aparecen en el orden inverso de su creación. Los invito a que vayamos a Génesis. Génesis, capítulo 1, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra, en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y lo bendijo Dios, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios los animales de la tierra según su especie. Versículo 25. Ganado según su especie y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos hombre a vuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como ustedes pueden ver, hermanos, el orden que se da en Sofonías es exactamente el orden contrario a lo que se da aquí en Génesis capítulo 1, del 24 al 26. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Nos quiere decir que el juicio destruirá la creación que Dios hizo en el principio. Eso nos está hablando de un juicio para el tiempo de Sofonías, pero también en un juicio que vendrá al final de los tiempos. Los invito a que vayamos a Oseas 4, capítulo 4, versículo 3. Oseas, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar fallecerán. Como podemos ver, aquí está hablando de la impiedad y de lo que sucederá. Nosotros podemos ver, hermanos, que el juicio de Dios es para aquellos que hacen impiedad, para aquellos que hacen lo contrario a lo que Dios nos ha pedido hacer. Hay un juicio que nos llevará a la destrucción, y un juicio que hará
que haya una división entre el que hace lo malo y hace lo bueno. Habrá una redención para aquellos que hayan hecho su palabra, para aquellos que hayan seguido sus mandamientos. Podemos ver que este día del juicio se menciona en Apocalipsis 21, versículo 1 y 2, lo cual menciona que el primer cielo y la primera tierra pasarán. ¿Esto qué quiere decir? Que el juicio que nos dice aquí el profeta Sofonías será para el tiempo de fin. Ese tiempo del fin que está cerca, hermanos. Está cerca la venida del Señor. También nos habla los versículos 4 y 6 de Sofonías, nos habla acerca de la idolatría, hermanos. Y voy a hacer aquí, antes de pasar a leer estos versículos, les voy a comentar algo que me he dado cuenta, hermanos. Como seres humanos, estamos dados a esta idolatría. Pero siempre que oímos la palabra idolatría, pensamos que son ídolos, que son cosas hechas de madera, hechas de barro, que son cosas que colgamos o que tenemos delante de nosotros, hermanos. Pero la idolatría va más allá de esas cosas inertes que no saben de sí. La idolatría viene más allá, hermanos. Es todo aquello que nos vuelve o que nos aleja de la presencia de nuestro Dios. Puede ser, hermanos, para algunos puede ser su trabajo, para otros puede ser su boca, para otros puede ser la televisión, para otra puede ser las redes sociales. Esa es la idolatría, hermanos. La idolatría es aquello que hace que vayas y adores a algo más que no es ese tu Dios. La idolatría, hermanos, está en cualquier lugar. Debemos de alejarnos de todo aquello que nos aleja de nuestro Dios, hermanos, que nos separa de nuestro Dios. Un servidor, hermanos, ha batallado con la idolatría, porque no lo conocía de esa manera. Pensaba yo que el sumergirme en las redes sociales por un momento era simplemente el buscar información. Pero cuando uno, hermanos, empieza a tomar ese tiempo que no nos pertenece y que le pertenece solo al Señor, y que deberíamos de estar no siendo necios, hermanos, teniendo esa necedad, escudriñando la palabra de Dios, porque somos necios y no nos damos cuenta, hermanos, en los tiempos solemnes en que vivimos. Somos necios porque aún sabiendo y oyendo tantas predicaciones acerca de que debemos de volvernos al camino del Señor, somos necios y nos alejamos de Él. No entendemos en los tiempos que vivimos, no entendemos que el Señor está a las puertas y que nosotros debemos de prepararnos y que debemos de pensar y escudriñar las Escrituras, hermanos. Debemos de estar teniendo en mente que la venida del Señor es eminente, que estamos cerca de esa venida y de que hará juicio y que apartará lo bueno de lo malo, hermanos. Me hago una pregunta a mí mismo: ¿estoy listo? ¿O estoy inmerso en saber qué es lo que hace el Papa? En seguir qué es lo que hace, que no nos lleva a nada, hermanos. El estar preocupados por cosas que sabemos que tienen que suceder, hermanos. Pero ¿de qué me servirá si no estoy listo, hermanos? ¿De qué me servirá a mí si no estoy listo? ¿De qué me servirá saber tanto si no lo pongo en práctica, hermanos? ¿De qué me servirá a mí estar completamente sumergido en las redes sociales, poniendo cosas, versículos de la Biblia, si no lo vivo? Si comparto
oraciones, comparto videos, comparto predicaciones, si esas predicaciones entraron en mis oídos y salieron de igual manera como entraron, no hicieron cambio en mi vida, no hubo nada que yo pensara y que yo actuara de forma diferente. ¿De qué me sirve, hermano? ¿De qué te sirve a ti, hermano, el hablar de la palabra del Señor si inmediatamente tenemos la oportunidad de adorar a nuestro Dios, pero nuestra mente está en algo más? Que una vez que terminamos de orar, nos damos la vuelta y estamos hablando de nuestro hermano, de nuestro vecino, de nuestro amigo, y hablamos y juzgamos. ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve predicar la palabra de Dios si una vez que pasa el sábado estamos inmersos en nuestra rutina? ¿De qué nos sirve, hermanos, si no hacemos cambios contundentes, cambios que sean de raíz, hermanos, cambios que vengan de la comunión que tenemos con nuestro Dios? Decía un predicador, ¿cómo nos podemos dar cuenta si una persona se encuentra de completa unión con el Salvador? ¿Cómo se puede dar cuenta? Bueno, hermano, nos podemos dar cuenta que Dios está con nosotros si nosotros oramos a cada momento, le oramos a cada momento a Él. Si usted no ora, hermano, eso quiere decir que usted se siente autosuficiente, que usted no tiene necesidad de Dios, que usted cree que por sus propios medios usted puede llegar a hacer todo y que usted no necesita de Dios, porque recordemos que la oración, hermanos, es saber y dar a entenderle a nuestro Dios que Él es el creador del cielo y de la tierra, que nosotros no podemos hacer nada si no es a través de Él. No puede haber, hermanos, una reestructuración de nuestra vida si no es a través de nuestro Señor y Creador. No oramos, hermanos, porque creemos que no necesitamos de Él, porque estamos tan inmersos en nuestro pecado que nos damos cuenta que es imposible, y creemos que solamente podemos salir de esto por nuestras propias fuerzas, hermanos. Analicemos nuestra vida, analicemos cuántas veces vamos de rodillas a nuestro Creador, hermanos. Pongámonos a analizar cómo nos encontramos en este momento, hermanos. El juicio ha de venir, hermanos, y eso lo sabemos, eso lo tenemos en claro. Lo que debemos de hacer es ir de rodillas a nuestro Creador para poder pedirle a Él que nos ayude y que nos saque de esa inmundicia. Porque, hermanos, estamos como servidumbre, somos servidumbre de ese pecado, somos pecadores, servimos a un amo que es el pecado. No nos damos cuenta que somos servidumbre. Y dirán ustedes, el hermano está hablando cosas que no son ciertas. Pero analícense, hermanos. ¿Somos servidumbres? ¿Estamos atados al pecado? Pensamos que no hacemos pecado, pero si nos analizamos nos daremos cuenta, hermanos, que a la vuelta de la esquina todo lo que sale de nuestra boca es incorrecto a los ojos de nuestro Dios. Arrepentíos, dice el profeta. Debemos de arrepentirnos, hermanos. Ese es el mensaje de hoy. El juicio vendrá, las cosas sucederán. Sabemos que el enemigo está como león rugiente. Eso lo sabemos ustedes y yo, hermano. Sabemos las cosas que han de pasar, se nos han dicho, se nos han predicado, pero ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve si tú, hermano, no te das cuenta que estás en servidumbre a ese pecado que te lleva y que te hace que tu vida
no haya felicidad, hermanos. Muchas veces nos cuestionamos a nosotros mismos, como yo lo he hecho, hermanos. Empiezo por mí y me he cuestionado por qué muchas veces siento que Dios no me escucha, por qué muchas veces siento que mis oraciones no son oídas por Dios. Hermanos, déjenme decirles que cuando nosotros pecamos, Dios actúa a través de su Espíritu Santo para hacernos ver nuestra iniquidad. Pero ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Cerramos nuestros oídos y alejamos a esa voz que nos dice que estamos pecando, hermanos. Y al hacer eso, ¿qué es lo que sucede? El pecado se apodera aún más de nosotros. Y eso que nos llevaba a nosotros al poder tener un conocimiento claro del pecado, se va enturdeciendo nuestros sentidos. En el Camino a Cristo, página 9, dice la profeta de Dios, dice, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia y sus facultades se pervirtieron, y el egoísmo sustituyó al amor. Su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. La honra y gloria sea para nuestro Dios, porque aun que somos malos, hermanos, Él tiene amor hacia su pueblo, tiene amor hacia nosotros. Y nosotros decimos, oh, nosotros sabemos amar. No, hermanos, nosotros no tenemos ni la más mínima pista de lo que es el amor de Dios. Porque decimos amar, pero no sabemos amar a nuestro prójimo, hermanos. Decimos amar, pero muchas veces nos amamos a nosotros mismos solamente. Muchas veces, hermanos, no nos amamos ni a nosotros mismos, porque ¿cómo podríamos decir que nos amamos si lo que hacemos es para nuestra destrucción? Si lo que decimos es para nuestra destrucción, si lo que comemos es para nuestra destrucción, ¿cómo puedo decir que nos amamos a nosotros mismos? Ni a eso llegamos, hermanos, porque en realidad no nos amamos a nosotros mismos. No conocemos esa palabra. No conocemos esa palabra que Dios a través de su palabra nos hace llegar. Ese amor que Él nos tiene. Ese amor que solamente viene de Él. Muchas veces decimos a alguien te amo, pero no conocemos esa palabra, hermanos. Solamente la utilizamos porque está en nuestro léxico, porque alguien nos la dijo, pero nadie nos la ha explicado mejor que nuestro Dios y Salvador. A través de los hechos, a través de su palabra, a través de su vida, a través de su muerte, Él nos ha enseñado esa palabra. Y si nosotros nos analizamos interiormente, qué tan lejos estamos de ese amor que Él nos ha profesado. Estamos lejos, hermanos. Porque nada más vemos juicio y pensamos que hay dos tipos de amor, que hay dos tipos de Dios, que solamente hay un Dios malo. Hay predicadores, hermanos, que en estos momentos en las iglesias solamente hablan y dicen amor, el amor, el amor, y hablan tanto del amor que lo desvanecen. Y dan a entender que el amor es un sentimiento de
debilidad, cuando es todo lo contrario. El amor nos habla acerca de fortaleza. El amor de Dios, dicen estos predicadores que hablan tanto del amor, ponen el amor como si fuera un abuelo bonachón que malcría a sus nietos y que les permite todo. Eso se predica ahora en las iglesias, hermanos. Que Dios es un abuelo bonachón y que no importa lo que hagas, Él está ahí. No, hermanos, el amor de Dios es como el Padre, el cual tiene preocupaciones e intereses vitales por los mejores intereses de sus hijos. Los invito, hermanos, que vayamos a San Juan. San Juan, capítulo 15, versículo 1 y 4. San Juan, capítulo 15, versículo 1 y 4. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Como podemos ver, hermanos, el labrador tocará aquel pámpano que lleva fruto, lo limpiará. ¿Qué más relación, qué relación tan estrecha tiene ese labrador que lo limpia porque lleva fruto? Porque nos limpia, lleva fruto, dice ahí. Imagínense, hermanos, que dice aquí que aquel que no lleva fruto, lo arrancará, pero aquel que lleva fruto, lo limpiará con su amor. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ese es el amor de Dios. Ese amor de ese labrador que toca al pámpano y que le quita las impurezas para que pueda seguir dando fruto. Ese labrador que al no llevar fruto, lo arranca porque no sirve. Hermanos, ¿qué mejor es ese labrador que sabe lo que es correcto para ese pámpano? Nosotros mismos no sabemos lo que es bueno para nosotros, hermanos. Muchas veces pensamos que es lo mejor para nosotros y estamos completamente equivocados, hermanos. No sabemos lo que es correcto para nosotros. El único que sabe lo que es correcto es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. ¿Quién más que Él, que lo sabe todo, hermanos? Un predicador muy famoso, de nombre Spurgeon, iba caminando por un camino y vio una veleta sobre un granero. Al encontrarse con el dueño de ese lugar, le preguntó: Señor labrador, me he dado cuenta que su veleta arriba de su granero dice Dios es amor. ¿Acaso usted quiere enseñarnos o quiere enseñar a través de esa veleta que el amor de Dios cambia, varía como el viento? Y el labrador le comentó a este predicador: no, yo no busco que esa sea la idea. Lo que yo quiero decir es que el amor de Dios es como el viento.
viene de cualquier lado y sigue siendo el amor de Dios. Puede ser fuerte, puede ser alarmante, pero sigue siendo el amor de Dios. Puede ser débil y fresco y sigue siendo el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, es muchas veces no lo entendemos porque Él trata de limpiarnos para que nosotros podamos seguir dando frutos. Él elige por sus misericordias un espíritu contrito, un corazón abierto a la luz de la verdad, amor y compasión por nuestras semejantes, y un espíritu que se niegue a ser seducido por la avaricia o el egoísmo. Como podemos ver, hermanos, el juicio es también un juicio de amor. Y como les había comentado, Sofonías capítulo 1, versículo 4 al 6, los invito a que vayamos a esto. Sofonías capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice la palabra del Señor, dice: y extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén, y exterminaré de este lugar el remanente de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que se inclinan sobre los terrados, al ejército del cielo, y a los que se inclinan jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se vuelven atrás en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni preguntaron por él. Como podemos ver aquí, hermanos, nos habla acerca de la idolatría. La idolatría que hemos llevado y que seguimos teniéndola en nuestros corazones, y que es algo que Dios no acepta. Pero díganme ustedes, hermanos, ¿esto pasa hoy? ¿Nosotros alabamos a Dios y en otro momento alabamos a otra cosa? Yo creo que sí, hermanos. Creo que nosotros alabamos a Dios, pero también alabamos otras cosas. Ponemos a Dios en un lugar, pero también a otras cosas del mundo lo ponemos en ese mismo lugar. En los versículos siguientes, en el versículo 8 de Sofonías, nos habla acerca de algo muy peculiar. Dice: y será que el día del sacrificio de Jehová haré visitación sobre los príncipes y sobre los hijos del rey y sobre todos los que visten ropa extranjera. El profeta habla, hermanos, acerca de una distinción que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Esa distinción. Cuando nosotros recibimos en nuestra casa a un extranjero, hermanos, podemos darnos de cuenta a través de su vestimenta, a través de su habla, que es un extranjero. Aquí el profeta Sofonías habla acerca de los extranjeros y de cómo en ese tiempo el pueblo de Dios se veía como extranjero, porque hacía las cosas de los extranjeros. Hermano, cuando tú sales a la calle, ¿la gente nota a ti algo diferente? ¿O te vistes como el mundo, hablas como el mundo, te ríes de las cosas que se ríe el mundo? ¿De eso das tu testificación, hermanos? ¿O cuando tú vas a la calle te ves diferente? Eres diferente y profesas y actúas de acuerdo a la palabra de Dios. Debes de ser diferente, hermano. Nosotros aquí en casa, hermanos, hemos tomado
cambios, hemos hecho cambios tanto en nuestra vestimenta como en las cosas que nos reímos, hermanos. En las cosas que actuamos, en las cosas que decimos. Nos falta mucho, hermanos. Sí, nos falta mucho. Porque muchas veces somos necios, hermanos. Muchas veces nos estamos riendo cuando no nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay dolor, hermanos. Y somos necios porque no tenemos en nuestro corazón ese amor por nuestro prójimo. Somos necios porque nos reímos y estamos en la charla abierta de cosas que no nos llevan a nada, hermanos. Y no nos percatamos del dolor que hay en el mundo. Y solamente queremos que tener esa felicidad que nos lleva el tenernos a nosotros mismos en contentamiento, haciendo reuniones, pensando en que la comida que vamos a comer nos da un contentamiento por un momento, en hacer una plática de ocio, una plática de charlatanería, de que no nos lleva a nada, y poder hablar, hacer cosas acerca que edifiquen, hermanos. Debemos de cambiar nuestra forma de ver las cosas. Debemos de cambiar nuestro interior. Debemos de cambiar completamente la forma en que nosotros nos percatamos o escudriñamos las Escrituras, hermanos. Porque las Escrituras no solamente son cuentos para cada uno de nosotros. Son cosas que Dios ha dejado a sus profetas y han sido dejadas por Dios para nuestra redención, para que podamos cambiar, hermanos. Si no cambiamos, hermanos, no llegaremos al reino de los cielos. Si no nos arrepentimos de nuestras iniquidades, no llegaremos al reino de los cielos, hermanos. Arrepentíos, dice el profeta. Quisiera, hermanos, poder leerles del Espíritu de Profecía, Camino a Cristo, página 14, hermanos. Y quiero leérselas porque como familia nos ha llegado estas palabras que nos ha dejado la hermana Elena G. de White, y quisiera que reflexionáramos acerca de ellas. Lo haré de forma pausada, hermanos, para que tengamos tiempo de analizar lo que aquí se dice. Dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Es una pregunta, hermanos. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Inmediatamente viene otra pregunta que dice, ¿cómo se hará justo el pecador? ¿Cómo? Es la pregunta. Dice a continuación, solamente por intermedio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad. Pero viene otra pregunta, dice, ¿cómo debemos ir a Cristo? Dice, muchos formulan la misma pregunta que hicieron las multitudes el día de Pentecostés, cuando, convencidas de su pecado, exclamaron, ¿qué haremos? La primera palabra de contestación de Pedro fue, arrepentíos. Poco después, en otra ocasión dijo, arrepentíos pues, y volveos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 2:38, 3:19. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Es decir, si no nos demos cuenta que estamos pecando, no podremos arrepentirnos de ese pecado, hermanos. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Es decir, hermanos, cuando tú y yo caemos nuevamente y nos damos cuenta y decimos, oh, otra vez he caído, acabo de orar y he caído y me he arrepentido, hermano,
volvemos a caer porque tú y yo no nos hemos arrepentido de corazón. No nos hemos arrepentido de corazón, hermanos. Ya que si no hay arrepentimiento de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida, hermanos. Entonces nos debemos de cuestionar a nosotros mismos. ¿En verdad estamos arrepentidos o solamente estamos buscando el que Dios no nos juzgue? Hay muchos que no entienden la naturaleza del verdadero arrepentimiento, dice aquí. Gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Estamos más preocupados de cambiar exteriormente que de cambiar lo interiormente, hermanos. Estamos más preocupados porque nuestro pecado nos puede llevar a sufrimiento que porque en verdad nos arrepintamos. El arrepentimiento viene a través de un sentimiento. ¿Un sentimiento de qué? De miedo. Y muchas veces ese arrepentimiento que nosotros tenemos es a través de un sentimiento de miedo, hermanos. Pero eso no nos lleva a un arrepentimiento real, a un arrepentimiento de corazón. Dice aquí, pero esto no es un arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan la pena más bien que el pecado. Tal fue el dolor de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor de perder la vida, mas no experimentó un arrepentimiento sincero del pecado, ni un cambio de propósito, ni aborrecimiento del mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado, entregando la sangre inocente. Mateo capítulo 27, versículo 4. Esta confesión fue arrancada a la fuerza de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habían de resultarle lo llevaban de terror, pero no experimentó profundo quebranto de corazón, ni dolor de alma, por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Hay otro ejemplo, hermanos. Cuando Faraón sufría los juicios de Dios, reconoció su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvió a desafiar el cielo tan pronto como cesaron las plagas. Todos estos lamentaban los resultados del pecado, pero no sentían tristeza por el pecado mismo. Oh, hermanos, ¿cuántas veces pedimos perdón porque no queremos que suceda lo que está por sucedernos? Hermanos, yo a la edad de 18 años, voy a dar mi testimonio. A la edad de 18 años, un poquito más grande, hermanos, me tocaba manejar carros, llevar carros de una comunidad a otra. Era una tarde lluviosa, hermanos, había salido el sol, venía yo de la Ciudad de México a la ciudad de Puebla, y en un tramo del trayecto, hermanos, su servidor perdió el control del carro, yéndose a estampar contra el muro de contención. El carro tocó el muro de contención y dio vuelta. Hermanos, ¿ustedes cuánto piensan que podría haber pasado de tiempo de que el carro tocó el muro y de que el carro se haya volteado? Es decir, que el techo haya tocado el pavimento de esa carretera. Bueno, hermanos, yo les puedo decir que en ese tiempo a mí se me hizo un tiempo tan largo, porque tuve
la oportunidad de pedir a Dios que tuviera misericordia de mí, que evitara que me pasara algo, que por favor evitara que yo muriera en ese momento. Yo exclamé porque Dios tuviera misericordia de mí en ese momento. Cuando me di cuenta que no me había pasado absolutamente nada, hermanos, después de dar 3 vueltas en ese carro, me olvidé de Dios, hermanos. Volví a ser esa persona detestable, egoísta, que solo quería el bien suyo. Lo seguí siendo, hermanos. ¿Por qué? Porque mi arrepentimiento no había sido verdadero. Era simplemente por el miedo que me embargaba el ver que el carro había impactado el muro de contención y que estaba dando una vuelta. Eso era lo que a mí me había llevado a ese arrepentimiento. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos lleva el arrepentimiento cuando tenemos una enfermedad, el arrepentimiento cuando vemos una catástrofe, el arrepentimiento cuando estamos por perecer. Esto lo podemos ver, hermanos, cuando está por suceder o está sucediendo una catástrofe natural. Ustedes ven que las personas del mundo se hincan, hermanos. Claman al Señor y dicen, no, Dios, por favor que no suceda. Pero ese clamor, ese sentimiento, viene a través o viene como resultado de ese sentimiento que es el temor. Oh, cuán feliz sería el Señor de ver que sus hijos claman, así como clamamos cuando sentimos ese temor, si fuera de corazón. Qué tan grande sería ese amor, qué tan feliz se sentiría ese Señor nuestro, si en verdad nuestro arrepentimiento fuera de corazón, que ese sentimiento fuera debido a que hemos entregado nuestra vida y nuestro ser a nuestro Creador. Porque esa es la diferencia, hermanos, que no nos hemos entregado de forma completa a ese Salvador nuestro, que solamente lo hacemos por sentimiento, que oímos una predicación que nos llega al corazón y nos arrepentimos y decimos, vamos a ser diferentes. Pero solamente es por un sentimiento, hermanos. Debemos de analizarnos, hermanos. Debemos de ver que ese arrepentimiento de ese pecado nuestro vaya más allá, hermanos. Que tengamos esa comunión con nuestro Creador cada día, hermanos. Cada día tengamos esa comunión, porque pecamos, hermanos. Y muchas veces se nos dice, no, pero es que no puedes llegar a ser puro. No puedes llegar a pecar, dejar de pecar. Y yo les quiero decir, hermanos, que si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, eso es una realidad completa, hermanos. Ni ustedes ni yo podremos dejar de pecar por nuestras fuerzas. Eso es una verdad, hermanos. Debemos arrepentirnos. Y en esta hora, hermanos, yo les pido que se arrepientan, hermanos. Se arrepientan de corazón y que entreguen esa vida a los pies de su Salvador. No les vengo aquí a hablar, hermanos, de lo que está pasando en este mundo, de las cosas que vemos que están sucediendo.
No, hermanos. Las cosas se tienen que cumplir porque Dios no miente, hermanos. Y las cosas van a suceder, queramos o no. Porque Dios es un Dios justo. Lo que les vengo a hablar en esta mañana, hermanos, es que nos arrepintamos de corazón, hermanos. Que ese arrepentimiento sea de corazón, hermanos. Que no sea simplemente exteriormente. Que porque ustedes me están hablando, ustedes sientan que tengan que arrepentirse. Ustedes tienen que ir al Señor y clamarle a Él por ese arrepentimiento que solamente Él da. Ustedes tienen que clamarle a Él, hermanos. Este libro de Sofonías, hermanos, nos habla de un amor. Muchas veces hablamos de un versículo de la Biblia que todos nosotros conocemos, que es San Juan 3:16. Y conocemos al profeta Juan como el profeta del amor. Pero hermanos, este libro de Sofonías tiene solamente 3 capítulos y nos habla de los juicios de Dios, pero también nos habla de que hay un grupo, aquellos redimidos, aquellos con los que el Señor se gozará. Y también habla del Señor, del amor del Señor, que está en Sofonías 3:17, como lo leyó mi esposa. Sofonías 3:17, que como ustedes pueden ver, es un pensamiento bellísimo, hermano, porque dice: Jehová tu Dios está en medio de ti poderoso. ¿Eso qué quiere decir? Él estará contigo de día y de noche, hermanos. No importa qué es lo que venga a tu vida, Él estará en medio de ti y de mí. Él estará con nosotros, hermanos. Esa es su promesa. Nosotros debemos de agarrarla y tomarla, pase lo que pase, hermanos, porque Él estará en medio de nosotros. Él salvará, dice, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Imagínense qué tan grande amor, hermanos. Si ese amor hace que ese Dios todopoderoso tenga que callar, porque ese amor sobreabunda en Él. Él tendrá que callar, dice, de amor. ¿Cuándo usted ha callado de amor? ¿Cuándo usted ha podido dejar de hablar porque lo llena ese amor de ese Dios todopoderoso? Dice aquí que se regocijará contigo con cánticos. Se regocijará con nosotros, hermanos. Alabado sea el Señor, hermanos, porque Él está en control de todo, hermanos. Y Él nos ha dejado versículos como este, hermanos, que espero que lo podamos atesorar de ahora en adelante y que recordemos cuando estemos pasando por alguna aflicción, por algún momento difícil, hermanos. Recordemos de igual manera este versículo como recordamos San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De igual manera, hermanos, aquí nos deja un ejemplo de su amor, de ese amor que nosotros no comprendemos, porque no lo conocemos, porque no estamos en una comunión estrecha con Él. Arrepentíos, dice el profeta. Arrepintámonos, hermanos. Arrepintámonos de todas esas cosas malas que hacemos, de esas habladurías, de juzgar a su hermano, de juzgar al que les habla,
de hacer oídos sordos al Espíritu de Dios, alejarnos de las cosas de Dios, de estar en comunión con Él el sábado, pero el resto de la semana olvidarnos de Él. El sábado del Señor, hermanos, es para estar en armonía con Él. El sábado del Señor es para recordar, así como Dios se paseaba en el huerto del Edén y estaba en armonía con Adán y Eva, de igual manera nosotros en este día debemos de estar en comunión con nuestro Creador. No dejemos que pase más tiempo, hermanos. Entre su servidor escudriña la palabra, hermanos, y yo siento que avanzo de forma muy lenta, pero que los días pasan muy rápidos, hermanos. Y debemos de sentir una angustia, y debemos de clamarle a nuestro Dios por esa ayuda, hermanos, porque su venida está cerca. El día de Jehová está cerca, hermanos. No pasará mucho, hermanos. El día de Jehová está cerca, hermanos. La pregunta es, ¿estás listo tú? ¿Estoy listo yo? ¿En verdad estamos listos? ¿O solamente somos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella? Hermanos, los invito a que reflexionemos, que vivamos lo que decimos, que vivamos en el camino del Señor, que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, y que lo sigamos a Él como nuestro pastor. Es mi deseo y oración esta mañana, hermanos, que haya un cambio en nuestras vidas, un cambio profundo, que venga desde adentro, hermanos, y que en este sábado, hermanos, podamos terminarlo en comunión y en armonía con Él, y que no permitamos que el enemigo nos tiente, hermanos, que el enemigo trate de alejarnos de nuestro Creador, porque eso es lo que Él está tratando de hacer cada día, hermanos, alejarnos para nuestra perdición. Él no quiere que nosotros tomemos ese lugar allá en los cielos, y que podamos alabar a nuestro Dios todos los días y por la eternidad, hermanos. Él no quiere eso, hermanos. Él no quiere que nosotros seamos merecedores. Pero ¿saben qué, hermanos? Él está perdido. Él ha perdido esa batalla. Si nosotros dejamos de oír al Espíritu de Dios y cerramos nuestros oídos, cada vez sentiremos que nuestro Creador está más cerca, más lejos. Acerquémonos a Él. Abramos nuestros oídos, escudriñemos las Escrituras, hermanos, y arrepentíos. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh Padre, ten misericordia de cada uno de mis hermanos. Ten misericordia de tu siervo. Perdona, Padre, nuestras iniquidades y perdona nuestros pecados. Perdona si en algo te hemos ofendido, Padre, y algo de lo que se ha dicho aquí no te ha glorificado, Padre. Te pido, Padre, que te quedes con los hermanos en tu día santo, y que tú, Padre, puedas enviar tu Espíritu Santo para que siga trabajando en los corazones de cada uno de nosotros, y que podamos estar cada día, Padre, más cerca de ti, y que podamos confiar nuestra vida a nuestro Creador y Redentor. Para ti sea la honra y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.